Bien, chicas, bienvenidas a la clase atinente al día de hoy, lunes 4 de abril del año en curso. Em, Como les comenté en alguna oportunidad, siempre la descripción de los hechos concernientes a la lengua debe enmarcarse en, o debe ser enmarcada en función de los niveles de análisis lingüístico. Es decir, primero se parte de lo fonético-fonológico y posteriormente se va a lo morfosintáctico, a lo léxico-semántico y a lo pragmático. En este orden de ideas, nosotros este viaje por la historia interna de la lengua española, viaje que, como ustedes muy bien saben, tiene como límite temporal el siglo XV, este viaje lo iniciamos siguiendo ese esquema, específicamente con lo concerniente a la fonología histórica. Hoy vamos a pasar ya al nivel de al nivel de la sintaxis. Vamos a comenzar, digamos que la tercera y última parte de los contenidos que abordaremos en clase de forma síncrona, ¿sí? De parte de ustedes también va a quedar un componente importante relacionado con la historia externa de la lengua española en sus distintas etapas, que lo vamos a abordar ya en las últimas sesiones del curso por medio de las exposiciones que ustedes van a llevar a cabo. Entonces, en este momento, vuelvo y repito, vamos a arrancar con la unidad de sintaxis histórica. Viene siendo el tercer bloque, prácticamente el último bloque ya del curso de historia de la lengua, el último bloque que vamos a abordar de forma síncrona. Bien, que abordaré yo con ustedes, mejor dicho, porque ya luego pues, ustedes van a tomar la palabra al final. Eh, Quiero que en adelante manejen, digamos, la visión o la expectativa de que no necesariamente vamos a tener una metodología del todo práctica como la estuvimos manejando en las clases de fonología histórica, sino que en adelante vamos a comprender ciertos cambios, la naturaleza de ciertas modificaciones que marcaron la transición en primer término de ese latín vulgar al romance hispánico, posteriormente al castellano medieval y en última instancia al español moderno. Es decir, vamos a estudiar ciertos cambios, pero ya atinentes a lo sintáctico e incluso a lo gramatical. Bien, a lo gramatical propiamente dicho. Entonces, insisto, ya en adelante no es que vamos a hacer, va a ser algo del todo práctico como lo fue en la parte de fonología histórica, no. En adelante vamos a hablar ya más de teoría, teoría relacionada con la evolución sintáctica y gramatical de ciertos componentes de la lengua española en el tiempo. Esta descripción evidentemente va a abordar los tramos temporales que les mencioné, pero siempre esta descripción va a estar enfocada en el reconocimiento y en la caracterización de lo que fue el castellano medieval. Es decir, este recorrido que vamos a hacer en cuanto a los hechos sintácticos de la historia de la lengua española está pensado para que al final llevemos a cabo una revisión de textos medievales y podamos comprender las características de ese estadio de la lengua que se refleja en los textos medievales. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Vayan tratando de estudiar, de comprender lo que vamos viendo con miras a esa revisión de textos medievales que vamos a hacer ya para el cierre de la unidad. ¿Sí? Y para mí es importante que ustedes puedan explicar en función de lo aprendido en clase lo que ocurre en esos textos. Bien, entonces vayan viendo, vayan pensando en esto y vayan percibiendo la información o recibiendo la información que se les proporciona en clase desde esa perspectiva, ¿no? Siempre con un propósito de aprender todo lo que se dice de manera tal que lo puedan emplear después en esa revisión de textos medievales. Al final se abre una práctica, pero de aquí a que lleguemos a esa práctica, a la revisión de textos, va a ser más que todo información teórica, que es importante que la vayan recibiendo y procesando oportunamente y que no dejen todo para última hora. Comenzamos entonces.
Es preciso que comprendamos ciertas diferencias muy esenciales que no son del todo extrañas para ustedes con respecto a lo que fue la lengua latina, posteriormente a lo que fue el romance hispánico y posteriormente el castellano medieval, para después establecer una comparativa más generalizada entre lo que fue el latín y lo que es la lengua española hoy en día. Les comento yo acá en este material que ya les hice llegar por el grupo, que ya ustedes tienen a la mano. Recordemos que el latín era una lengua predominantemente sintética. ¿Qué queremos decir con esto de sintético? De que el latín era una lengua predominantemente sintética. En el sentido de que dicha lengua, el latín, empleaba la flexión, es decir, desinencias morfológicas, morfemas, para señalar categorías gramaticales como el tiempo, el modo, el número, el género y el caso. ¿Sí? Es decir, por medio de un morfema, por medio de una terminación de la palabra, se podían advertir e interpretar ciertas categorías gramaticales dentro de las palabras. Por ejemplo, el tiempo, el modo, el número, el género y el caso. Esto no es extraño para nosotros hoy en día, los hablantes de la lengua española. ¿Por qué? Porque nosotros, por medio de morfemas, percibimos el tiempo en los verbos, el modo en los verbos, el número en los verbos, en los sustantivos y en los adjetivos, y el género en los sustantivos, en los adjetivos y en los verbos también. ¿Sí? En algunos participios, por ejemplo. Es decir, esto no es extraño para nosotros, que ciertas categorías gramaticales se puedan expresar a partir de morfemas. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde conseguimos ya la primera diferencia del latín con respecto al español? En el sistema de casos. Que al ser la lengua latina un código lingüístico predominantemente sintético, la categoría del caso también se reflejaba, por ejemplo, en el caso de los sustantivos, por medio de morfemas, es decir, desinencias morfológicas adheridas al final de la palabra. ¿Sí? A eso me refiero con que el latín era una lengua predominantemente sintética. ¿Por qué? Porque expresaba estas informaciones a partir de morfemas en una misma palabra. ¿Vale? Entonces, por su parte, el castellano medieval y el español moderno son más bien mixtos. ¿Mixtos en qué sentido? En que hay un componente sintético todavía, por ejemplo, el hecho de que expresemos tiempo, modo, número y género por medio de morfemas, pero también hay una fuerte tendencia hacia el componente analítico. Es decir, ese componente analítico se evidencia cuando las categorías gramaticales se reflejan o se manifiestan en la cadena hablada y en la cadena de discurso por medio de palabras independientes. Es decir, ya no a través de morfemas. No todo se lo dejamos a los morfemas como se hacía en la lengua latina, no. Ya para expresar ciertas categorías gramaticales o ciertas funciones sintácticas, se emplean también palabras independientes. Tal es el caso de las preposiciones, por ejemplo. Para atribuir una relación de pertenencia, por ejemplo. En el latín, para indicar la pertenencia o la posesión, simplemente con un morfema bastaba, con una terminación de la palabra. Ahora bien, ya no es así en el español, porque en el español, como es más bien mixto, es decir, se conserva lo sintético, pero también está lo analítico, en el español requerimos para indicar la relación de pertenencia, por ejemplo, de la preposición de. La computadora es de Hilmer. O sea, esa atribución allí de pertenencia es precisa realizarla por medio de palabras independientes. Por ejemplo, una preposición. No era el caso de la lengua latina. En la lengua latina, con un morfema bastaba para indicar la posesión, para hacer la relación de pertenencia. ¿Sí? Entonces, reitero, el latín era más que todo sintético, predominantemente sintético. Por su parte, el castellano medieval y el español moderno son más bien mixtos. ¿Por qué? Porque en ambas etapas de la lengua española se conservó todavía ese componente hacia lo sintético,
también se podría decir hacia el sincretismo, ¿sí? Son equivalentes allí esas expresiones. Decir que la lengua latina era sintética o que tendía hacia el sincretismo, me estoy refiriendo a lo mismo. Al hecho de que las categorías gramaticales y las funciones sintácticas se podían manifestar por medio de morfemas. Ahora, el español moderno es más bien místico y el castellano medieval es más bien mixto. ¿Por qué? Porque se mantiene lo sintético o la tendencia hacia el sincretismo, pero también tenemos lo analítico. Es decir, esa tendencia a manifestar categorías gramaticales o funciones sintácticas mediante palabras independientes. Por ejemplo, el caso de las preposiciones. Bien. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Repito algo? ¿Se perdieron en algo? Ok. Bueno, se me acaba de incorporar Jade. Bienvenida, Jade. Si puedes activar la cámara, lo agradezco. Vale. Entonces, fíjense ustedes, progresivamente se va proliferando la tendencia a sustituir las estructuras sintéticas por las analíticas. Bien. Es decir, se va progresivamente descartando esa tendencia unívoca de la lengua latina hacia el sincretismo y se va pasando progresivamente, manteniendo en parte el sincretismo, hacia lo analítico, es decir, hacia la expresión de funciones sintácticas de categorías gramaticales de forma analítica. Y esto se observa, esta transición, por llamarla de alguna manera, se observa más acusadamente en el sistema nominal. Bien, observemos a continuación los siguientes ejemplos. Tenemos acá a Mickey, ¿verdad? Que pudiera ser algo así, o podría esto significar algo así como del amigo, algo que pertenece al amigo. Pero fíjense ustedes cómo ese significado se manifiesta en el español moderno y en el castellano medieval. Esa asociación o esa relación de pertenencia en el español moderno y en el castellano medieval no lo podemos manifestar mediante una sola palabra desinenciada como en el latín. No, aquí se requiere de dos palabras, fíjense ustedes, de la contracción de dos términos, la preposición de más el artículo definido, seguidos ambos de un sustantivo. Requerimos acá de dos elementos. Vemos acá entonces la expresión analítica. Bien, de en este caso una relación de pertenencia. No sé si me captan la idea. Ahora bien, fíjense ustedes, otro ejemplo de sustitución de estructuras sintéticas por estructuras analíticas. Fortio. Fíjense ustedes, acá se establece o se menciona una comparación. Bien, una comparación que se enuncia por medio de una sola palabra desinenciada. Bien, pero fíjense ustedes que en el español moderno y en el castellano medieval no podemos hacer eso, de establecer esa comparación por medio de un solo término desinenciado, de una sola palabra desinenciada. No, fíjense ustedes, para establecer esa comparación en cuanto a la fuerza de un referente, necesitamos tres términos. Bien, fíjense ustedes, necesitamos de un sintagma completo, constituido de, vuelvo y repito, tres términos. Al final, el adjetivo, al comienzo, el artículo definido y en medio, el, ya, disculpen que estoy respondiendo acá un mensaje. Ya, disculpen. Ajá, como les comentaba, tenemos acá el... Ay, ya, esto se me rodó ahora. Ya. Oh, Dios, y ahora... Ya, perdón.
Ya, ok. Lo que les comentaba. Entonces, fíjense ustedes cómo para establecer esta eh, comparación se requiere de tres términos. ¿Sí? Entonces, noten ustedes, en el caso de Amiki, vuelvo y repito, ya esa relación de pertenencia no se manifiesta por medio de un solo elemento desinenciado. Se requiere en este caso la expresión analítica de esa asociación por medio de dos términos, de esa asociación de pertenencia. Al igual que en el caso de la comparación. Fíjense acá, en la lengua latina se podría establecer esa comparación en cuanto a la fuerza de un referente por medio de una sola palabra desinenciada. Bien, pero ahora requerimos de tres términos. El determinante más el adverbio, acá más el adjetivo calificativo. ¿Sí? ¿Qué pasa, muchachas? Desde luego, ese elemento sintético sigue siendo relevante o fue relevante tanto en el castellano medieval como lo es relevante en el sistema moderno. Es decir, no es que abandonamos de toda esa tendencia hacia la expresión sintética o hacia el sincretismo, ¿no? Porque recuerden ustedes que, como al inicio de la sesión les dije, el tiempo lo expresamos por medio de morfemas en los verbos, el modo igual, el número igual en las distintas categorías en las que se manifiesta el número. El género igual. Ya no el caso, porque actualmente en la lengua española ni en el castellano medieval se hablaba de la categoría caso. Pero seguimos manteniéndonos dentro de esa tendencia hacia el sincretismo, hacia la expresión sintética, pero incorporando también la parte analítica. Por eso es que, como les indicaba acá arriba, el castellano medieval y el español moderno son más bien mixtos en ese sentido. ¿Estamos claros hasta acá? María, Ámbar, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ámbar María, un nuevo equipo, grupo musical. Vale, buenísimo, chicas. Entonces, cualquier cosa me detienen, por favor. Vamos a recapitular algo que, insisto, digo recapitular porque asumo esto no debe ser muy extraño para ustedes. Y tomando en cuenta ya el preludio que hice en la lámina anterior, cuando les comentaba que, bueno, ya ni el castellano medieval ni el español moderno constituyen etapas de lengua en las que se evidenciara de alguna forma ese sistema de casos. Tenemos funciones sintácticas, sí, obviamente, que digamos desde el punto de vista semántico y funcional pues son correlativas a la categoría del caso latino, pero en esencia no son lo mismo. No obstante, debemos hacer alusión al hecho de que ese sistema de casos latino desapareció. Desapareció por ser muy poco práctico, principalmente en la oralidad. Vamos a ver por qué. Como sabemos, la morfosintaxis nominal latina funcionaba fundamentalmente a partir de un sistema casual, es decir, un sistema de casos, en el que las desidencias nominales se empleaban, es decir, los morfemas adheridos a un sustantivo, se emplean para señalar funciones sintácticas dentro de la oración. ¿Sí? Es decir, aquí mediante ese sistema de casos se apreciaba con mucha claridad esa tendencia hacia el sincretismo o hacia la expresión sintética de, en este caso, funciones sintácticas. Recordemos los casos del latín. En primer término teníamos el nominativo, que denota el sujeto de la oración, como ustedes ya muy bien sabrán. En segundo lugar, el vocativo, empleado para dirigirse directamente a alguien. Es decir, en ese caso vocativo,
se evidencia con mucha claridad esa famosa función apelativa del lenguaje, ¿sí? De la que tanto se nos habla cuando nos adentramos en los estudios lingüísticos y se hace referencia a las funciones del lenguaje de Jacobson. Bien, entonces, insisto, en ese caso vocativo se lograba apreciar de alguna forma esa función apelativa del lenguaje empleado, y ese caso vocativo pues se empleaba para dirigirse directamente a alguien. En el caso dativo, como ustedes muy bien sabrán, denota el complemento indirecto, mientras que el caso acusativo denota el objeto directo. Por su parte, el ablativo refiere a lo que actualmente llamamos los complementos circunstanciales. Bien, por ejemplo, cuando se habla de compañía, del complemento circunstancial de compañía, de tiempo, de cantidad, ¿sí? Y finalmente tenemos el caso del genitivo, que denotaba posesión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este sistema de casos progresivamente se fue desgastando. ¿Por qué? Porque en esencia resultó muy poco práctico en la oralidad. ¿Por qué resultaba poco práctico? Por el hecho de que se podía prestar este sistema de casos, se podía, como se advertía o como se entendía y se expresaba por medio de una palabra desinenciada, muchas veces diversas palabras que podían pertenecer a casos distintos se confundían, porque en esencia, en estructura, eran iguales. La única manera de desambiguar cuando un determinado sustantivo, por ejemplo, pertenecía a uno u otro caso, la única forma era por medio del contexto, porque muchas veces las palabras se parecían. Bien, y la única manera de entender la función específica de esa palabra era a través del contexto. Pero sabes que determinar el contexto en la oralidad, pues a veces es un poco difícil. Bien sea por la velocidad de habla, por la interferencia que pueda tener el ambiente a la hora de emitir un determinado mensaje. Entonces, claro, lógicamente, si la única manera de tú distinguir entre una palabra y otra y distinguir la función de una palabra con respecto a la otra, si solo depende del contexto, evidentemente, en cualquier momento va a haber algún malentendido. ¿Me captan acá un poco la idea? Entonces, ¿qué pasa? Como les comentaba, en el latín hablado, ojo acá, evidentemente, en ese famoso, o en la mayor parte de las realizaciones de ese famoso latín vulgar, dicho sistema, el sistema de casos, experimenta una progresiva degradación hasta desaparecer completamente antes de la producción de los primeros documentos escritos en hispanorromance, es decir, la etapa inicial, la etapa incipiente de lo que hoy en día es el español. Fíjense ustedes acá que este párrafo es clave para que comprendan lo que les quiero decir. Desde tiempos tempranos se siente la necesidad en la lengua hablada de complementar e incluso suplantar el sistema casual, porque este resulta inadecuado para la comunicación a nivel oral. ¿Inadecuado por qué? Ello debido a que el sincretismo imperante en el latín obligó a los interactuantes a elegir en muchos casos entre dos o más posibilidades para la interpretación correcta de una desinencia dada. Imagínense ustedes que una misma palabra pudiera tener hasta 3 significados distintos. De paso, determinar cuál de esos posibles significados pudiera ser el que se está empleando en una situación de enunciación determinada y que la única manera que tú tengas para desambiguar el asunto sea a través del contexto. Contextos que en el ámbito de la oralidad siempre van a tener interferencias, siempre va a estar el espacio para los malos entendidos, evidentemente.
Desde luego, y ya en el latín hablado, tuvo que haber resultado muy poco práctico ese sistema de casos. En la escritura, chévere, te lo compro. Pero ya a nivel de la oralidad, sería difícil. Veamos un ejemplo que ilustra esta afirmación que les comento. Fíjense ustedes, les doy acá este sustantivo, lupo. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, este sustantivo puede tener dos interpretaciones. Puede ser la forma singular tanto de dativo como de ablativo. ¿Sí? O sea que aquí ya hay dos interpretaciones que un determinado receptor de un mensaje tuvo que elegir entre esas dos interpretaciones, dependiendo del contexto. Fíjense, por ejemplo, en tal sentido, la dificultad de comprensión ocasionada por ejemplos como el anterior lleva a la adopción de una estrategia general, la de complementar, ojo con esto, la de complementar y finalmente sustituir las desinencias de caso por construcciones. Es decir, las desinencias de caso, pasar del sincretismo o de lo sintético a manifestar la información por medio de sintagmas o construcciones. Es decir, pasar del sincretismo, lo sintético, a lo analítico. Ya en el sintagma, es decir, en la expresión por medio de dos o más palabras, ya se evidencia lo analítico. Bien. Y cuando ya se da esta sustitución de las desinencias por construcciones o por sintagmas preposicionales, fíjense ustedes, por ejemplo, para la expresión de pertenencia, se pasa de expresar esa posesión por medio de una palabra a un sintagma. Fíjense ustedes, en este caso un sintagma preposicional. Fíjense, constituido por la secuencia de más ablativo, en lugar de un sonogenitivo que indique la posesión. Fíjense ustedes, de hilos. Esto significaba de ellos. Bien, en lugar de hilorum, que significaba lo mismo. Hacía la atribución de pertenencia para la tercera persona del plural. Pero fíjense ustedes que ese significado de ellos se transmitía en la latinidad de forma sintética, por medio de una sola palabra. Pero claro, como ese sistema de casos fue tan poco práctico, llegó un momento en el que se hizo muy poco práctico, que fíjense, hubo que reemplazar esta expresión sintética por una analítica, un sintagma preposicional. Bien, preposición más núcleo nominal. De esta manera se evitarían las ambigüedades. ¿Sí? Ambigüedades muy prestas, dicho sea de paso, y vuelvo y repito, a darse en el ámbito de la oralidad. Entonces fíjense que por razones completamente prácticas ya se va comenzando a dar esa transición, ¿no? De la lengua latina o de la configuración sintáctica de la lengua latina a lo que progresivamente va a ir siendo el español después. En el caso de nuestra lengua, ¿no? Evidentemente, este proceso pues también se dio de forma semejante en otros romances. Claro está en distintas condiciones, en distintos territorios, pero en esencia lo que ocurrió con el sistema de casos de la lengua española pues es bastante semejante a lo que ocurrió con otros romances. ¿Quieren comentar algo hasta acá? ¿Todo bien? Ana, ¿todo bien? Continúo. Entonces, fíjense ustedes. Les voy a dar acá, para que vean un poco esa tendencia que se pudiera generar hacia la confusión y la necesidad, a la confusión o a la ambigüedad, y esa necesidad
de pasar de lo sintético a lo analítico, es decir, esa necesidad de emplear sintagmas o construcciones para delimitar el significado de lo que se quiere decir, lo podemos apreciar acá. ¿Por qué? Tenemos acá un sustantivo, ¿verdad? Fíjense ustedes, atribuido a la primera... ¿Cómo se llama esto? Ya, disculpen. Sí, ya, que no estaba viendo bien. Tenemos un sustantivo. Dígame. Ah, tenemos acá un sustantivo atribuido a la primera declinación. Y fíjense ustedes cómo se pudieran generar ciertas ambigüedades en torno a la forma o a las distintas formas de ese sustantivo dependiendo del caso. Fíjense ustedes que en lo que respecta al singular, la forma de nominativo y ablativo son prácticamente idénticas, salvo una y larga en el caso del ablativo que por allí de repente pudiera desambiguar el asunto. Pero oye, fíjate, para diferenciar entre la forma de nominativo y ablativo por simplemente el hecho de que la última i en el caso del ablativo es larga, hay que ponerle, pues hay que tener muy buen oído. Fíjense ustedes, en el caso del genitivo y el dativo, idénticos. De paso, ese genitivo y dativo singular se parecen en forma, desde todo el punto de vista, al nominativo plural de ese sustantivo. Y no conforme con eso, cuando nos vamos a las formas plurales, nos encontramos también con que el dativo y el ablativo plural de ese sustantivo son idénticos. En cuanto a su forma. ¿Sí? Entonces, se pone difícil el asunto. Y de paso, que ya en digamos, llega una etapa de la lengua latina, en la que ya ese latín hablado era muy, muy, muy distinto al llamado latín clásico. O sea, ya se percibían diferencias muy notorias. Entonces, evidentemente, ya este sistema de casos, fuera del dominio de la escritura, era muy poco práctico. Entonces, bueno, esto acrecienta la necesidad de, mira, yo necesito reforzar de alguna manera lo que quiero decir. Y no me basta solo con una desinencia de una palabra, con la terminación de una palabra. Requiero de más estructuras. Esto marca entonces esa transición de lo sintético a lo analítico, manteniendo, vuelvo y repito, lo sintético, por las razones que ya ustedes saben. Pero se pasa también a esa tendencia de formar construcciones, de formar sintagmas. Entonces, este es el gran primer cambio desde el punto de vista gramatical que vemos si comparamos a grandes rasgos y a grosso modo la lengua latina con el español. Se abandona ese sistema de casos. Hay que abandonarlo por poco práctico. Se pasa de lo sintético a lo analítico. Es decir, de manifestar una determinada función sintáctica, por ejemplo, la de objeto indirecto, reemplazar, dejar de manifestar esa función sintáctica por medio de un morfema y pasar a manifestarla, por ejemplo, por medio de sintagmas completos, de construcciones, si lo quieren llamar de esa forma. Bien. ¿Hasta acá quieren comentar algo? ¿Quieren decir algo?
Sigo entonces. Ahora, vamos ya al segundo gran cambio. Si comparamos la lengua latina, en primer término, con la lengua de la Edad Media y posteriormente con lo que es la lengua española hoy en día. Y ese segundo cambio tiene que ver con el sistema de declinaciones. Bien. Entonces, pregunta, ¿cuántas declinaciones había en la lengua latina? ¿Mm? 5. Me hace así. Ana, 5. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Al haber 5 declinaciones, ocurrieron una serie de cambios de suma relevancia respecto al particular tratado, a las declinaciones. ¿Por qué? Porque ya no habría entonces 12 formas para cada sustantivo. Bien, es decir, un singular y un plural para cada uno de los casos, sino que solamente se pasó a poseer dos formas para cada sustantivo, una singular y una plural de la forma oblicua. Ahora bien, muchachas, por lo anterior, a comienzos del hispano-romance solo quedan 3 variedades de sustantivos. A saber, fíjense ustedes, los que terminan en a o en as, reliquias o herencia, por decirlo de alguna manera, de la primera y la quinta declinación. Un ejemplo de este primer tipo de sustantivos lo conseguimos en el nombre luna. Luna, lunas. Fíjense, los que terminan en a o en as en su forma plural. Luna, lunas. Bien. Esto refleja entonces lo que les mencionaba acá atrás. Pasamos de tener 12 formas para cada sustantivo a simplemente poseer dos, una singular y una plural. Singular, luna, plural, lunas. ¿Lo ven? Ahora bien, dentro de esas 3 variedades de sustantivos que quedaron en el hispano-romance hasta nuestros días, el segundo tipo, en segundo lugar, mejor dicho, conseguimos los que terminan en o en os, los cuales reflejan o son herencia o reliquias de la segunda y la cuarta declinación latina. Fíjense ustedes, lobo, lobos, singular, plural. Y finalmente, dentro de estos 3 tipos de sustantivos que quedan, o de estas 3 variedades de sustantivos que quedan, eh, ya, ya fenecido este sistema de declinaciones, nos encontramos con los que terminan en e y en es, provenientes de la tercera y de la quinta declinación también. Fíjense ustedes que hay 2 tipos de sustantivos que son herencia de la quinta declinación, los que terminan en a o as y los que terminan en e o en es, provenientes, repito, estos últimos de la tercera y de la quinta declinación. Por ejemplo, parte, singular, partes, plural. Entonces, ya vemos acá un segundo cambio trascendental e importante si comparamos a grosso modo lo que era la lengua latina con lo que es el español hoy en día. Ya no hay casos por ser un recurso poco práctico, particularmente en la oralidad. Nos conseguimos ahora con que ya no hay declaraciones, oye el otro, declinaciones, ¿sí? Ya no hay declinaciones. Por esto o por ello, para efectos de la gramática hispano-romance, ya no se habla de declinaciones, mucho menos en el español moderno. No confundan declinaciones con conjugaciones, ¿no? Cuando se habla de que los verbos pertenecen, si pertenecen a la primera, a la segunda o a la tercera conjugación. Eso es otra cosa. Ya hablaremos después de eso. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿O repito algo? María, Ámbar, ¿todo bien?
¿Seguras? Las veo como con cara de susto. ¿Todo bien? Ana, ¿todo bien? Bien, sigo entonces. Entonces, ya dos grandes cambios. Se abandona el sistema de casos, se abandona también el sistema de declinaciones. Se reduce entonces esto simplemente al hecho de que a comienzos del hispanorromance solo quedan tres variedades de sustantivos. Los tenemos acá. Pasemos ahora a hablar del género. ¿Sí? ¿Cuántos géneros tenía la lengua latina? ¿Mm? ¿Cuántos géneros tenía? Tres. Exactamente. Tres, muy bien. Masculino, femenino y neutro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Leo. El sistema latino compuesto de tres géneros se reduce a dos. ¿Dos? Nosotros en el español moderno solo hablamos de masculino y femenino. ¿Por qué? Porque el llamado género neutro desapareció ya en el hispanorromance. Lo anterior, es decir, la desaparición de ese género neutro latino, se debió principalmente al hecho de que los sustantivos neutros no siempre designaban objetos inanimados. ¿Sí? Repito, el hecho de que el género neutro desapareciera ya en los primeros tiempos del hispanorromance se debe al hecho de que los sustantivos neutros no siempre designaban objetos inanimados. ¿Sí? Lo que implicó que dichos sustantivos neutros no siempre eran distinguibles de los géneros restantes, del masculino y femenino, por su contenido semántico o por el referente al que remitía. Repito, esa desaparición del género neutro latino se debió principalmente al hecho de que no siempre los sustantivos neutros designan objetos inanimados. Y como no siempre designaban objetos inanimados, no todo el tiempo entonces eran distinguibles de los otros géneros restantes, masculino y femenino. Porque como no siempre designaban objetos inanimados, no todo el tiempo se podían distinguir del masculino o femenino por el referente o por lo que significaran esos sustantivos. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué ocurrió? Es importante que ustedes recuerden, que tengan en cuenta que los sustantivos neutros latinos podían referir bien sea a grupos de seres humanos, por ejemplo, vulgus, vulgi, o a partes del cuerpo, al cuerpo en general o a partes del cuerpo, mejor dicho. Por ejemplo, corpus corporis u os oris. Os oris que significa boca. A mí, en alguna oportunidad, un estudiante que de forma hasta un poco cortés me hacía el llamado de atención en una clase diciéndome que os oris no era un sustantivo neutro. Estaba empecinado a que no, que en efecto no era un sustantivo neutro. Pero ese estudiante se confundió, o mejor dicho, confundió os oris, el contenido semántico, ¿no? De os oris con buca bucae. Que buca bucae, o sea, también remite a esta parte o sea, la parte de la boca. Boca bucae si es femenino.
¿sí? Entonces de allí venía su confusión, pero os oris es neutro. Bien. Entonces, y por último, dentro de esos sustantivos latinos neutros, algunos podían referir también a cosas o abstracciones. Por ejemplo, el sustantivo remedio, que es lo que actualmente conocemos como remedio. Entonces, reitero, dentro de ese compendio conjunto de sustantivos neutros latinos, estos podían referir a grupos de seres humanos, al cuerpo humano o sus partes y también a cosas o abstracciones. Pero ¿qué pasa? Esos sustantivos neutros no siempre remitían a un objeto inanimado. Entonces, esto hizo que progresivamente no fuera tan fácil distinguirlos de sustantivos pertenecientes a otros géneros, a los otros dos géneros, masculino y femenino, porque en cuanto a su significado se dificultaba la situación por el hecho eso específicamente de que no referían a algo inanimado en la totalidad de los casos. Ahora bien, vamos a esperar, demos un minutico a ver si María y Ámbar se conectan. Debe ser que tienen dificultad con el internet. Y ya arrancamos. Yo con eso tomo un poquito de agua mientras. Bien, ya volvieron María y Ámbar. Así que seguimos. Ahora bien, entre los sustantivos neutros que se transmiten al hispano-romance tenemos los que terminan en o u os, actualmente masculinos, porque no es que hablamos de género neutro. ¿Sí? Por ejemplo, vulgo, cuerpo, remedio, tiempo. ¿Sí? Es decir, en estos sustantivos, aunque masculinos en la actualidad, permanece un poco esa idea del género neutro, ¿no? Y de igual forma tenemos sustantivos eh, neutros también en su origen que se transmitieron al hispano-romance y los podemos evidenciar en esos nombres que terminan en e o en es. Tal es el caso, por ejemplo, del masculino nombre, de la palabra nombre, que en su etimo era un sustantivo neutro. Entonces, señoritas, fíjense ustedes, si comparamos o hacemos una panorámica entre la lengua latina y el español moderno, ya vemos tres grandes campos. Se abandonó el sistema de casos, se abandonó el sistema de declinaciones y desapareció el llamado género neutro. Bien,
Continúo entonces, a menos de que quieran comentar algo acá. ¿Todo bien? Bien. Seguimos entonces. A propósito de los sustantivos neutros, en contadas situaciones, muchos de estos, de los sustantivos neutros, se transmitieron al romance como femeninos. Fíjense ustedes, no todo el tiempo fueron masculinos, como los casos de la lámina anterior. Destaca en este sentido la serie de palabras monosilábicas terminadas en consonante. Por ejemplo, mel, melis, que posteriormente pasó a miel. Sal, salis, que posteriormente pasó a sal. Y lac o lactis, que posteriormente pasó a leche. Fíjense que estas tres posibilidades de sustantivo en su origen, en la latinidad, fueron neutros, pero actualmente son sustantivos femeninos. Y noten ustedes también el caso tan particular del sustantivo mare en la latinidad, porque era neutro. Pero ¿qué pasa? Este sustantivo en la lengua española moderna, o mejor dicho, la palabra derivada de ese timo, en la lengua española moderna siempre ha vacilado, ¿no? Un poco entre si es masculina o es femenina, el uso de los hablantes. Porque, por ejemplo, en la habitualidad de nuestras expresiones diarias, podríamos decir el mar, es decir, concebir ese sustantivo como masculino. Pero hay muchas personas que persiguiendo, digamos, cierto efecto estético, prefieren decir la mar en lugar del mar. Que de hecho, ustedes que estudian letras se tienen que haber conseguido más de una vez eso, ese sintagma, la mar. Porque eso, insisto, persiguiendo ya más un efecto estético. Entonces, allí uno, digamos, se torna un tanto dubitativo, a todos nos ha pasado, con respecto a ese sustantivo, amar, porque uno duda, ¿no? Si es femenino, si es masculino. Y claro, esta duda tiene una razón etimológica, que el origen de mar eh, en la latinidad era un sustantivo neutro. Y de hecho, si ustedes se van, si mal no recuerdo, por favor, si alguna lo puede hacer, háganlo, porque no me puedo salir de acá porque si no corto la videollamada, mejor dicho, corto la grabación. Si ustedes se van al diccionario de la lengua española, el que está en línea, les va a decir que mar puede ser o masculino o femenino. Y eso se desprende del hecho de que en su origen el etimo de mar era un sustantivo neutro. Bien. Otro grupo de sustantivos neutros o en su origen neutros, plurales, actualmente obligatoriamente en la actualidad obligatoriamente terminan en A. En estos casos subsiste un sentido colectivo como reliquia de la pluralidad original, hecho apreciable en vocablos como con leña. Cuando decimos la leña, voy a buscar leña, no es que solo vas a buscar un palito de leña. No, vas a buscar muchas unidades que constituyen eso que tú llamas leña. Bien. Entonces, son formas neutras, o mejor dicho, sustantivos derivados de etimos, que en la latinidad, valga la redundancia, eran neutros, pero que actualmente también, además de, de que, bueno, ya no son neutros, a esto subsiste ese sentido de colectividad, por ejemplo, lo de la leña o la brasa, que lo tenemos acá. Cuando los agricultores en el campo hablan de, por decir, una brasa de cebollín, no es que te vas a llevar una ramita específicamente de cebollín, no, tú te vas a llevar todo lo que tus brazos puedan abarcar de cantidad de cebollín. Eso es una brasa. Bien, entonces fíjense que allí persiste ese sentido plural
en un sustantivo que es singular, sustantivo originado en el famoso género neutro. O por ejemplo la palabra boda. Boda significa promesas, promesas que se hacen recíprocamente entre dos individuos. Bueno, entre dos o más, porque ahora ya la gente se va a casar, se casan tres, cuatro, cinco en una sola unión, ¿sí? Entonces, eso de boda tiene que ver con, o significa promesas que se hacen recíprocamente. No es que tú prometes una sola cosa, prometes varias cosas. Bien, fidelidad a estar en la salud y en la enfermedad, a esto y aquello. Entonces, boda también es un sustantivo que se originó en una forma neutra latina y es un sustantivo en el que persiste ese sentido plural en una forma singular, cabe aclarar. No sé si me captan acá la idea de esta última afirmación. ¿Sí? Susana, ¿todo bien? Ana, ¿todo bien? Perfecto. Bien, entonces, sintetizando, se abandonó el sistema de casos, se abandonó el sistema de declinaciones, desapareció el género neutro latino, no sin antes dejar eh, marcas, indicios muy particularizados en lo que es el español moderno. Bien, ahora, en adelante, vistos estos tres grandes cambios con respecto al latín, vamos a concentrarnos ahora en estudiar el origen de ciertas particularidades propias del castellano medieval. Reitero, ya vistos estos tres grandes cambios con respecto a la lengua latina, sistema de casos, sistema de declinaciones y desaparición del género neutro latino, vamos a concentrarnos ahora en el origen de ciertas particularidades propias del castellano medieval. En primer término, tenemos el uso frecuente ya en la Edad Media castellana, tenemos el uso frecuente del sufijo del morfema derivativo de su fijación nominal ura para dar origen a formas sustantivas derivadas de participios. ¿Sí? Repito, tenemos el uso frecuente del morfema derivativo de su fijación nominal ura para crear sustantivos derivados de participios. Por ejemplo, la palabra apreciadura. Si ustedes se van al Miocid, siempre hablan de que el Miocid, las apreciaduras A, o sea que tiene las apreciaduras. ¿Qué son apreciaduras? Especie o bienes, pertenencias. ¿Sí? Y fíjense ustedes cómo a partir de este morfema derivativo de su fijación nominal, ura, se forma un sustantivo. Fíjense, por ejemplo, acá, iura. El sit iura. Iura significa juramento. Y también ese sustantivo
se origina a partir del morfema derivativo de su fijación nominal ura. Tenemos, por ejemplo, la palabra natura. Natura, nacimiento. Significa nacimiento. El Cid grandioso desde su natura, es decir, desde su nacimiento. Llama la atención también en los textos medievales la formación de participios pasados, de verbos en participio pasado, pero, bueno, verbos que pueden funcionar como verbos o como adjetivos, dependiendo del contexto. Y esos participios están terminados en udo. La terminación es udo. Este sería el morfema derivativo de su fijación, bien sea verbal o adjetival. Es udo en lugar de ado o ido. Por ejemplo, perdudo en lugar de perdido, fíjense ustedes. O tenudo en lugar de tenido. He tenido. Es común conseguirse en un texto medieval he tenudo, por ejemplo. Tanto lo que ocurre con el sufijo ura como con el sufijo udo son dos procesos de sufijación derivativa muy comunes en los textos medievales. Profe, eso aplicaría al participio de perfecto solamente, o sea, pasado. Sí, Porque tengo entendido que el participio de presente en español es como un gerundio, entonces, dame un ejemplo. por ejemplo, caminando, se puede, bueno, en griego y en latín se puede traducir como si fuera un gerundio, Claro, pero también pero hay no, otra opción. esto aplica únicamente al participio pasado. Sí, solo al participio pasado. Claro, en este caso, Ana, es importante que lo tengas presente. Estos casos con el morfema derivativo de su fijación eh, verbal o adjetival udo, ese participio puede fungir en el contexto como participio, es decir, como forma no conjugada del verbo, pero también como adjetivo, como un calificativo. También puede funcionar de esa manera. Entonces hay que tener en cuenta el contexto sintáctico, pero acá pues evidentemente pues nos estamos enfocando más en el proceso de morfológico de un sufijo derivativo. Margeli, Jade, María, Ámbar, ¿todo bien? Bien. Bueno, muchachas, entonces voy a detener la grabación del video